En nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, agradecemos que siempre estén con nosotros en este espacio informativo, educativo, profundizar e intercambiar sobre temas de interés relacionado a la medicina respiratoria. Y hoy tenemos el grato placer y un honor para la sociedad y este espacio tener como invitado al doctor Salvador Martínez Selmo, neumólogo, especialista, profesor de profesores. Gracias por estar aquí para poder abordar un tema sumamente importante, el asma. Muy bien, muchas gracias a ustedes por el privilegio de tenerme aquí, que es un reto. Tratar de que las palabras que se hayan dicho sean realmente certeras. Doctor, se habla mucho de asma, se profundiza mucho, pero al final uno siente que todavía hay mitos, hay tabúes, hay miedos, como que si faltara algo por decir, y lo tenemos a usted aquí. Muy bien, trataremos de desentrañar todos esos miedos, mitos y criterios que hay sobre el asma, que es una patología muy importante para que tengamos en cuenta que afecta aproximadamente el 12 a 16% de los dominicanos, es mucho. Y por lo tanto, tener entre cada 100 dominicanos cerca de 12 a 16 que son asmáticos es una patología bastante prevalente. ¿Cómo empezar, quizás sobre todo en los pequeñitos, empezar a identificar esos rasgos, los primeros síntomas que nos indican o nos alarman como padres? Pueden ser Sí, sí, asmáticos. bueno, sí. Ese niño que siempre tiene gripe, ese muchacho tiene una gripe que no se le quita. Eso es una cosa que hay que evaluarlo. O el muchacho que vive moqueando constantemente, ese muchacho no se le quita una rinitis, siempre tiene moco. Eso es un dato que puede llevar al padre a pensar de que no es una rinitis, que no es una gripe que no se le quita, que puede ser asmático. Muchos de los niños, el 90% de los niños, debutan muchas veces como con gripes que no se quitan, entre comillas, tos recurrente en las madrugadas. Ese muchacho se le coge con toser de noche. Y no es Más una que de tos día. cualquiera, doctor. Le llaman, creo que he escuchado incluso alguna vez, como una tos como de perro, como tos perruna, le dicen. Esta es más seca, es perruna posteriormente, pero inicialmente es una tos seca, persistente, que no suele mejorar con todos los jarabes que le dan, el remedio de la abuela, lo que le dice la tía que le den y todo lo demás. Entonces ese niño, el padre debería consultar con un especialista para que identifique la razón de las gripes que van y que vienen y de la tos que el niño tiene. En el niño muchas veces se confunden con otras patologías. Es muy común las infecciones por virus a edades tempranas de la vida. Y hay un virus muy famoso que los pediatras mencionan mucho, virus sitial respiratorio, que eso produce también mucha tos, expectoración, tos seca básicamente, y que puede confundir al médico con el asma. Pero no siempre es el virus que provoca el proceso. Entonces, una de las cosas que aprenden los médicos tempranamente es pensar, bueno, ¿y ese niño tiene mamá, papá que han sido asmáticos? ¿O el abuelo o la abuela de parte de padre y madre han sido asmáticos? Y eso muchas veces lleva al médico a pensar que hay un factor genético en ese niño que puede encaminar hacia el diagnóstico. Para dar un ejemplo, hay otros factores importantes, por ejemplo, evaluar si hay factores que desencadenan esos procesos. Por ejemplo, los hijos de fumadores, la presencia de muchos alergenos o sustancias que disparan esa tos o esa gripe que van y vienen durante la época de vida del niño. El 80% de los factores que disparan los síntomas están en la casa. La gente no sabe, por ejemplo, que los restos de cucarachas son disparadores de asma, para dar un caso. Y la tener perros y gatos, si bien se habla que es un factor de protección de muchos pacientes para asma, se decía mucho, tener un chihuahua es bueno, pero ¿qué pasa? Que el pelo y la caspa de los animales, perros, gatos incluidos, o hámsteres, aves, y muchos pacientes induce a tener síntomas de asma y de rinitis alérgica, por ejemplo. Y hay que jugar con muchísimos criterios y falacias y mitos que existen sobre qué produce el asma, qué lo induce, cuáles son los síntomas del asma y qué tal, pero el médico se va a encargar de edificar al padre y a la familia de cuáles son las cosas que hay que hacer con los niños cuando se piensa que tienen asma, igual que para los adultos. Exacto, doctor, hablar de asma
lo quiero relacionar a calidad de vida, porque se puede mal pensar, tengo asma, ya soy como un enfermo de por vida, tengo que limitarme de hacer muchas cosas, y más aquí que cuando no tenemos el polvo de Sahara, tenemos cambio estacional, una lluvia en pleno verano, o sea, ¿cómo tener calidad de vida sabiendo que soy asmático? Bueno, yo soy asmático, estoy aquí sentado con muy buena calidad de vida hablando contigo. No, eh, eh, si el asma no se controla, te limita tu sueño, te limita la actividad que tú puedas realizar en la escuela. Igual si eres un adulto y trabajas en el trabajo. Y si estudias en todos los aspectos académicos. Y incluso, te voy a dar un dato muy importante. Muchos de los niños que son roncadores, que el ronquido se acompaña mucho de pacientes pequeños con asma. O sea, usted no está relacionando ronquido con asma. Ajá. Que son niños que además de asma hay que buscar otras patologías acompañantes, los famosos adenoides que tienen estos niños, pero que también por su proceso de asma le acompañan como parte de un elemento que le llaman los médicos comorbilidad. Se ha demostrado que estos niños cuando van a la escuela se queman en matemática, en ciencia. Wow. Y entonces, yo tenía un pacientito que yo juntaba con el padre que roncaba con bestia. Entonces le dije, es que tiene, mire, aquí le enseño, tiene una elevación de una sustancia, de una glándula que se llama adenoides y qué tal. Y eso hace que baje mucho los signos en la noche cuando está roncando. Y a veces se puede quemar. Hay estudios que han hecho universidades famosas en Estados Unidos de que estos niños tienen problemas para el aprendizaje. Para el aprendizaje. Y dice el muchacho, usted ve mamá, que yo no soy bruto, que no soy bruto. Pero bueno. Y que por favor no le den pelas, por favor, que pueden haber causas que no es solamente... Así es. Y esas son otras patologías que acompañan al asma que nosotros debemos también evaluarlas, identificarlas y tratarlas conjuntamente con el asma, que son parte de la misma enfermedad. Y en los adultos también pasa igual. El deporte, doctor. No tiene limitación. No tiene limitaciones para hacer deporte. Creo que usted puede hacer, lo importante del asma es controlarla. Yo tengo 3 hijas que son asmáticas. Yo soy asmático. O sea, lo de usted fue un combo. No, totalmente. Me dieron el combo completo. Pero cuando usted habla de, perdón doctor, de controlar el asma, específicamente, ¿qué se está refiriendo? ¿A medicamentos o hay alternativas que no sean solo medicamentos? Lo primero es la educación. Saber que el asmático tiene que llevar una vida normal como otra persona cualquiera. Y obviamente eso significa que tú puedas comprender qué es la enfermedad. Por ejemplo, el asmático es un individuo que las vías respiratorias se estrechan de manera lenta o abrupta de repente, y entonces eso limita su respiración y hace que respire muy mal. Entonces hay que enseñar al paciente cuáles son los factores que desencadenan esos estrechamientos de las vías aéreas para que los eviten. Por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, la presencia de polvos, lo que le llaman agresores medioambientales, polvo, peluche, pelusa, pintura, detergentes y todas estas cosas, evitar los restos de cucarachas, ratones, de animales domésticos que tenemos en la cómo casa. Lavar tu ropa sería un indicador. Hay un detergente famoso que es un disparador de signos y síntomas de asma, por ejemplo, y uno tiene que decirle a los padres cómo manejar todo esto. La ventilación de la habitación. Hay muchos padres que piensan que tener la habitación totalmente cerrada es bueno. Yo, mi hijo, lo tengo bien controlado, la habitación cerradita y además de eso con aire acondicionado. Pero no abren nunca la ventana. Pero que el polvo entra como quiera. Entra y se queda allí. Entonces cuando se prende el aire se recicla todo esto, el polvo, el peluche, la pelusa, lo que llevamos en la piel. Nosotros cambiamos 30.000 células, la dejamos por hora. Y en un sitio cerrado arrastramos con nosotros y la ropa, virus, hongos, moho dentro de la habitación. Sin ánimo de que tú hacer una consulta, ¿cuáles recomendaciones daría en sentido general a una persona asmática? Además de estos cuidados de lavar, los cambios de temperatura, que es como el ABC del asma. Primeramente esto, que conozca los disparadores de su asma, que habilite su espacio. Perdón, que no es igual un disparador para usted que para mí. No, eso hay que individualizarlo. Hay pacientes asmáticos que te hacen una crisis con algunos alimentos y medicamentos incluso. Otros no. Alimentos. Sí, entonces el asmático hay que individualizarlo y enseñar a él y a los padres, porque cuando se enferma, si es un niño, se enferma la familia entera. Y si es un adulto, por ejemplo, se enferma todo Dios porque deja de trabajar. Entonces, o sea que entiendo entonces que hay estudios que te identifican cuáles son tus disparadores. Así es. Se explican
generales. Esto va para todo el mundo, porque se ha demostrado que son lo que desencadenan los procesos en el 90% de los asmáticos. Hay un 10% que son más específicos, pero son los menos. Y después de esto, de identificar todos estos factores, los medicamentos correctos. Es decir, ¿qué medicamento le voy a dar para controlar el asma? Si tú a un paciente asmático le das una bombita, así como le llaman, que son unos artilugios para inhalar medicamentos, dicen, eso hace daño al corazón. A mí me dijo la vecina que eso mata. Pero el médico tiene que decirle que es la mejor terapia para el asma. Saber qué medicamento presurizado, que le llaman bombita, o con dispositivo de polvo seco, si la persona ya es adulta, es mejor para controlar su situación. Y son medicamentos seguros, son relativamente rentables, porque tú te compras una bombita de estas y te pueden durar 2, 3 o 4 o 5 meses, dependiendo del uso que le des. Pero un jarabe de lo que compra la mamá o la abuela, o le indica un médico que no sabe mucho del tema, te cuesta más caro, dura 5 días, que lo que cuesta el medicamento apropiado para manejar la enfermedad. ¿Qué medicamentos generalmente se usan, además de los inhaladores para el asma? Básicamente los inhaladores tienen un antiinflamatorio, porque el asma es inflamación. El asma se ve con los factores alergénicos, alergias, pero básicamente el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Así que el medicamento tiene que tener un antiinflamatorio y un medicamento que abre el bronquio que se está cerrando cuando el paciente comienza a tener síntomas. El famoso pitillo o silbido que tienen los asmáticos es porque las vías aéreas se cierran. Así que tenemos que darle un medicamento para que abra esa vía aérea y además el otro medicamento que es el antiinflamatorio penetra y quita la inflamación. Entonces un antiinflamatorio, un medicamento que abre el bronquio que siempre generalmente viene junto en la bombita o el inhalador, pero también hay otros medicamentos que se pueden tomar, pocos, los menos, que son medicamentos para prevenir el asma. Doctor, si alguien cerca de nosotros se nos pone malo, no tiene su medicamento asmático, la única alternativa entonces sería ir al doctor inmediatamente a una emergencia. Sí, si está con una crisis de broncoespasmo, tú tienes que quitarlo del área donde está, que igual que lo que le disparó los signos y síntomas del asma, está ahí donde está. Si está en un sitio cerrado, sácalo a la sala. Si está en un balcón, entralo entonces a la sala. Es decir, moverlo. ¿Hay algún tiempo para poder entrar en crisis que nos dé tiempo a auxiliar a una persona? Es muy individual. Hay pacientes que te pueden durar media hora pitando y mal, y otros que 15 minutos están casi desmayándose. Es muy individualizado. Lo importante es que tú identifiques a ese paciente que empieza a tener problemas y adecúe su tratamiento. Si no anda con su medicamento, si no ha ido a un médico especialista que tenga porque hay bombitas de estas que son rescatadoras, que en 5 segundos empieza a mejorar. No hay que ir corriendo a un hospital o una clínica a nebulizar al paciente. Si da con un médico adecuado, le va a enseñar que con una de estas bombitas, que tiene un medicamento que se llama salbutamol, por ejemplo, en segundos puede mejorar, si lo hace correctamente. No tiene que salir de allí ni salir corriendo en emergencia. Pero si no tiene nada de esto, lo importante es moverlo del lugar, la ropa, si tiene ropa muy apretada, aflojarla y darle la normativa que tiene que hacer para auxiliarse, ya sea en una clínica o un centro donde puedan darle los primeros auxilios. Viajar, doctor. Se puede, sobre todo en países que a veces son muy altos, no hay ningún tipo de contraindicación. No, el problema cuando viajas en los aviones es que cuando te montas en un avión, se presuriza el mismo para que tú tengas la percepción de que está más o menos a 2.000 metros de altura. Y eso, en cierta medida, te da una sensación de que te falta el aire, pero no es así. Un asmático puede viajar a donde le vengan ganas. Incluso, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, donde no hay esa gran diferencia entre verano, invierno y nada de esto, tenemos muchísimos asmáticos. Y muchos piensan que si se van a un país donde sí hay esa enorme diferencia entre otoño, primavera, invierno, van a ponerse peores. No pasa así. El asma es impredecible. Mis hijas, por ejemplo, cuando están en Estados Unidos, están de maravilla. Yo digo, ustedes son alérgicos al país. ¿Te das cuenta? Entonces, son disparadores distintos. El asma es un individuo que tú tienes que, como se dice ahora modernamente, fenotipicarlo, es decir, identificar cuáles son las características peculiares de este individuo. Finalmente, doctor, porque siempre el tiempo es corto, hay a la parte psicológica, porque como decíamos al principio, gracias a usted hace su vida normal, sus hijas también, pero lamentablemente hay personas que sintomatizan esto como que estoy enfermo y ya no puedo hacer nada.
¿Hay algunas estadísticas o indicaciones que nos indiquen que hay personas con asma que hay que tratarlos psicológicamente? Bueno, el chantaje psicológico sí te puede hacer con el asma y con cualquier cosa, pero hay un asma, Hay chantaje psicológico. sí, pero hay un asma que es real, que se desencadena por trastornos psicológicos. La ansiedad y la angustia se manifiestan. Hay un síndrome que los franceses le llaman surmenage, que es un individuo que está muy tenso, muy presionado, angustiado, nervioso, que empieza a tener sensación de falta de aire, pesadez en la espalda, palpitaciones. Entonces muchos asmáticos hacen reacciones asmáticas o crisis de asma por factores psicógenos. Los factores psicológicos pueden desencadenar una crisis de asma. Lo que no existe es asma psicológica. Okay. ¿Algo más que quiera puntualizar, doctor? Nada, yo no sé si he contestado la mayoría de las preguntas que adecuadamente que me hacen, pero algo muy importante que decir. El primero es que es un mito el hecho de que el asma no se cure. Sí se cura. Ah, el asma se cura. Mire, Sí, yo era lo que pensaba que no. Hay un grupo de asmáticos que se curan con un tratamiento muy adecuado. Y lo otro es el mito de que el asma no lo curan los médicos. Lo curan los brebajes, los té que le da de la abuela, la tía y eso. Y otro es porque hay un grupo de asmáticos. O déjame abrigarte bien porque tú eres asmático. Que no necesariamente. No, señor, no. Por ejemplo, se sabe que si yo tengo 100 pacientes con asma y le doy un tratamiento X, ese brebaje que le dio la abuela al nieto o al sobrino, y que después de darle brebaje, el muchacho no volvió a apretarse del pecho. Es que hay 30% de individuos que de lo que le des van a tener una remisión espontánea del asma por mucho tiempo. Entonces coincide que probablemente te dieron el brebaje y no fue la medicina del médico y tú duraste mucho tiempo sin apretarte. Entonces lo que cura el asma fue el aceite de Ligreta con las 3 cucharaditas que le puse de aceituna, y un poquito de leche y una malagueta masticada. No, es que de un grupo de pacientes que va a pasar eso. La verdad, don Martínez, yo he disfrutado mucho este espacio porque efectivamente son temas que tenemos que seguir profundizando porque hay tantos mitos, tantas leyendas en torno a estas cosas, pero ya sabemos que la malagueta ni eso usted nada de eso cura. Así que vaya al neumólogo que él le va a decir cómo, cuándo y si se cura, que eso es importante. Así que agradecerles compartir con nosotros, pero creo que juntos tenemos que invitar a todos nuestros amigos y amigas a que se suscriban a nuestro canal, que le dé a la campanita para que sepa cada vez que tenemos un contenido actualizado, que continúe disfrutando esta primera temporada de Neumo Podcast, que con mucho amor, mucho cariño, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax ha preparado para seguir actualizándonos en todas estas patologías de la medicina respiratoria. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos prontamente.